Hace exactamente una semana hablábamos en este mismo espacio de la conservación de alimentos, de comer sin riesgos, de la contaminación cruzada, junto con Fermín Porley, que habló de todo esto y el orden de almacenamiento de productos en heladera, la manipulación de los alimentos, la libreta sanitaria. Y como nos quedamos con varios temas pendientes, echamos mano hoy y hemos convocado al licenciado Juan Gómez, que es instructor de la Unidad Didáctica Productiva Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos y Bebidas Fermentadas de Puesto Chañar, para darle continuidad a aquellas cositas que nos habían quedado contadas. Juan, de este lado tu homónimo, también está Sebastián, Daniela, te escuchamos atentamente. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, 100%. Perfecto. Excelente. Bueno, un gusto de nuevo estar con ustedes charlando de estos temas que a mí me apasionan, porque es la profesión que yo elegí, así que con gusto, si ha surgido alguna duda o consulta de los usuarios, de los oyentes, bueno, quedo a disposición, si queda algo pendiente por ver. Vamos a tratar de refrescar un poquito el ABC de lo charlado con Fermín, si te parece, y por supuesto ¿Sí? vamos avanzando. Dale, con gusto. Arrancamos con el tema de la contaminación cruzada, digamos, siempre tendiente, digamos, y entendiendo que hay dos niveles, ¿no? Para quienes están encargados de elaborar, como también para el uso diario y cotidiano que tenemos en nuestras casas, ¿no? El tema de no mezclar los alimentos crudos con los ya cocidos, de no utilizar los mismos utensilios para la carne, por ejemplo, y las verduras. En la heladera, el tema de utilizar cualquier tipo o en realidad almacenar, mejor dicho, las cosas que pueden llegar a chorrear, a tener algún tipo de jugo, o colocarlas debajo y no en la parte alta para no contaminar todo al paso de esa gotita que puede llegar a tener. Bueno, algunos de los conocimientos básicos, ¿no? que se tienen que tener en cuenta para estar libres y tranquilo, que lo que consumimos no nos va a hacer mal. Fundamental, bueno, se ve que te quedó bien el concepto. Sí. La verdad lo explicaste todo vos. Nosotros en las capacitaciones de este tipo de manipulación de alimentos, que como Fermín te dijo, es transversal a todas las unidades didáctico-productivas, y también tenemos dos niveles, como decís, el oyente común que en su casa puede manipular alimentos, como también el que trabaja en una industria, en un local de gastronomía. Si bien son dos niveles que se pueden llegar a dar, pero lo básico lo dijiste vos, la importancia de conocer el concepto de que si yo toco o en algún momento se cruzan alimentos crudos con cocidos, puede llegar a ser perjudicial para la salud, se producen distintos tipos de enfermedades, y es por eso que siempre hacemos énfasis en trabajar cuidadosa y ordenadamente, tanto a la hora de manipular la materia prima, como al momento del servicio del producto terminado, por el hecho de que siempre está latente esa posibilidad. Siempre el que está manipulando alimentos tiene que tener mucho cuidado de lo que va a tocar e identificar si tocó algo sucio, enseguida tratar de revertir la situación, lavarse las manos antes de tocar algo que esté cocido o que vaya a estar en contacto con producto cocido. Me parece importante, como vos dijiste, no solamente saber que lo podemos evitar a la hora de tocar los alimentos, sino también la misma heladera, que se puede llegar a dar la posibilidad esa. Totalmente. ¿Alguna duda que había que había llegado después de la charla con Fermín tenía que ver con el tema de congelar? Duración de algunos alimentos en freezer, por un lado, y por otro lado esto de congelar, descongelar y volver a congelar. ¿Podemos charlar un poquito de eso? Sí. Es tema siempre de charla en las capacitaciones y me gusta hablar de estas cosas porque, bueno, lo estudié, como te decía. Así que podemos hablar comentando de que la refrigeración, como bien sabemos, el frío ayuda a conservar a los alimentos perecederos. Y tenemos dos tipos de frío, el de la refrigeración y congelación. Es importante destacar que el frío no mata a los microorganismos, sino que favorece a que tarden mucho en crecer. Por eso no es eterna la preservación por frío o la congelación, tiene una cierta vida útil. Y eso va a ir en función del
de la temperatura que haya, tanto cuando trabajamos en la heladera como el tipo de freezer que tengamos, si es un freezer o un congelador. Ambos equipos, ya sea un congelador o un freezer, trabajan a temperaturas diferentes. Los congeladores normalmente están en -12 y los freezer en -18. Eso hace que se extienda la vida útil de los alimentos. Si trabajamos con freezer de -18, la vida útil es mayor de los alimentos que yo dispongo ahí que en un congelador que trabaja a -12. Es importante también mencionar que en cuanto a las carnes, también existen distintos tiempos. Normalmente las carnes de cerdo en el freezer son de 8 meses, mientras que en un congelador son de 2 meses. También es importante destacar que mientras más grasa tenga la carne o el alimento que yo estoy congelando, más oxidación o más deterioro se puede llegar a producir. Ajá. Mientras más tiempo esté. Así que no, cada alimento tiene como sus recomendaciones, ¿sí? Sí. Bueno, pero está bueno saberlo. Así que es una variable el tema de si es una carne magra o más grasosa con respecto a lo que puede durar. Mirá vos, la verdad que no sí, porque vos sabés que hay gente que por ahí a lo mejor no sabe, pero quizás le ha pasado cuando congela una carne, un lechón o medio lechón que le sobró de un asado, lo pone en el freezer y por ahí se olvidó comerlo a los 2 o 3 meses y capaz que lo abre a los 7 meses y tiene un gusto totalmente diferente a lo que había surgido de cuando hizo el asado, y eso pasa por reacciones de oxidación que se producen, de deterioro que se producen a muy baja velocidad, pero que ocurren lentamente en el freezer. Por eso es importante saber que no es eterna la conservación y que cada tipo de alimento tiene un cierto tiempo de conservación y que depende de la composición, básicamente. Está buenísimo eso, está bueno. Ahí, entonces, vos dijiste cerdo, por ejemplo. ¿Cuánto dura la carne vacuna? ¿Cuánto dura la carne de pollo? ¿Cuánto dura el pescado aproximadamente? El pescado más o menos son dos meses de recomendación, porque también sufre mucho lo que son las quemaduras por frío, de 2 a 3 meses. El pollo y la carne de cerdos también están parecidos en 7 a 8 meses, y la carne vacuna tarda alrededor de 10 a 12 meses en el freezer crudo. Estamos hablando de alimentos crudos, ¿sí? Como conservación ideal. Está bueno. Te pregunto, estamos en época de ya mirando el calendario para las fiestas, y hay gente que previsora va buscando algún animalito para poder sobre que todo, entre en el freezer. Claro, que entre, sí, pero viste que acá en Neuquén hay un montón de gente que tiene freezer de pie y demás, bueno, y que es interesante. Te pregunto por la duración de estos animales, de estos alimentos, y por otro lado también, o en la misma jugada, la importancia de tener del tema del abrido y cerrado de freezer constantemente, que creo que debe ser también una variable a tener en cuenta. Por supuesto, bueno, piezas de carne como un chivo, medio cordero, un cordero, por supuesto que más o menos arriba de los 6 meses te va a durar congelado, ¿sí? Si el freezer anda bien y, como bien decís, no se abre y se cierra permanentemente, que es lo que hay que tratar de evitar, porque se pierde el calor y trabaja mal el equipo y constantemente va oscilando la temperatura de congelación. Cuando hay muchas oscilaciones de temperatura en los freezer, de abrir, cerrar y sacar y poner, hace que suceda un fenómeno que se llama recristalización, que son cristales que se van formando y van deteriorando la carne, la textura. Entonces te puede afectar también en lo que va a ser el sabor por la pérdida de los jugos que puede llegar a tener. Claro. Así que, bueno, eso es importante, ¿no? Mantener el equipo lo más cerrado posible y tratar de abrir lo menos posible. Ya me imagino la discusión en casa. Recién puse el chivo ahí adentro y alguien no va a abrir el freezer. ¿Qué toca? No toques más, salí de ahí. Claro. Sí, hay que tratar de abrir, cuando se abra, bueno, tratar de evitar los tiempos de exposición y cerrarse enseguida, y después tratar de cuidar un poco ese aspecto, porque hay gente que a mí me pasa en la casa, por ahí va acomodando las compras del supermercado y dejas la puerta del freezer abierta capaz que 10 minutos y perdiste un montón de temperatura, y después eso hace que se vaya trabajando mal, y además que perjudicar la temperatura de los alimentos. Claro. y generás o propiciás medios favorables para el desarrollo de microorganismos o reacciones de deterioro, como les comenté. Está clarísimo. No, recién me surgió la duda, Juan, cuando dijiste esto con crudo, ¿no? ¿Le quita el hecho de guardar cosas ya precocidas o cocidas?
¿Le da más tiempo de que dure más tiempo en el freezer o menos tiempo? No, para mí es menos tiempo el que tienen los alimentos cocidos, porque ya sufrieron toda una transformación por el calor, entonces hay muchos sabores y aromas que están en el alimento, pero para mí se están expuestos a una reacción de deterioro más rápido que el alimento crudo que todavía está sin procesar. Como que mantiene más intacta la propiedad de la carne o los alimentos crudos que los cocidos. Está. Y la otra consulta que va referida a eso, ¿cómo es el tema? Porque, claro, uno siempre tiene la duda. Llega del supermercado y pones a frizar, por ejemplo, el kilo de cuadrada para hacer las milanesas. Pero esa carne ya venía refrigerada, ya estuvo congelada. ¿Se puede volver a congelar? ¿Cómo funciona eso? Claro, bueno, buena pregunta, porque nosotros lo que recomendamos es que si se mantiene congelado, el alimento se tiene que mantener congelado. No se puede descongelar un alimento y descongelar porque se está generando un ambiente ideal para el desarrollo de microorganismos. Por eso es importante respetar las cadenas de frío original del producto que uno compró, para que no sufra esas oscilaciones que le digo y someter el alimento a temperaturas de riesgo. Por más que ustedes congelan, cuando sacan un alimento congelado, va a decir, bueno, vamos a sacar esta cuadrada para hacer milanesa, la sacás y la descongelás. Que dicho sea de paso, podemos charlar de los tipos de descongelación que hay. Sí. Pero si vos lo descongelaste, el alimento, la parte superficial, empezó a entrar en contacto con un ambiente de temperatura más alta, por ende, esa parte se empieza a descongelar y ahí es donde empieza a crecer los microorganismos que puedan estar latentes, ¿sí? Entonces, eso hace que se vaya deteriorando tanto en lo que es la calidad química del producto como la parte microbiana. Entonces, si lo volvés a congelar, ahí ya vuelve a entrar un alimento que ha sido deteriorado. Entonces ya estás, digamos, conservando un alimento de peor calidad con la que habías iniciado la congelación. Está, pero desde ese punto de vista, digamos, ¿es posible o es muy te va a durar menos en realidad la calidad? Sí, eso, pero te va a durar menos, pero es posible. Nosotros es posible. tratamos de que una vez que se descongeló, usarlo rápidamente, pero si te arrepentiste y estuvo poquito tiempo en zona de alta temperatura, bueno, podés volver a frizarlo, pero con esa idea de que hay que consumirlo nuevamente y rápido. Está bien. Sí, no dejarlo 2 o 3 meses más, consumirlo al corto plazo. Y la otra sería, si no, la posibilidad digamos, de elaborarla y después congelarla, es decir, hacer las milanesas. Sí, tal cual. Ahí sí también se puede llegar a hacer eso. Se hace milanesa y se congela. Hablabas de distintos procesos que hay para descongelar. Bueno, ahí hay distintas propuestas o recomendaciones. Cuando uno tiene que sacar un alimento, llámese una carne, por ejemplo, para usarla para consumir, en lo posible siempre decimos que sea planificado, que lo puedas hacer de un día para el otro, y eso se haría en la heladera. Siempre hay que descongelar lentamente en heladera. Si yo no saco, por ejemplo, hoy es sábado, mañana domingo, voy a sacar la tira de asado que tengo, se recomienda dejar en la heladera que se descongele ahí, a temperaturas de refrigeración. Y no dejarlo en el horno para que lo use al otro día, ¿sí? Esos son errores muy comunes de que la gente pone trozos de carne, encima por ahí puede ser chorizos, que son partes pequeñas, y al dejar la temperatura ambiental de un día para el otro, el producto se deteriora fuertemente. Sí. Entonces recomendamos, en primer lugar, planificar la descongelación y hacerlo lentamente en heladera, o bien, si hay que hacerlo de manera apresurada, siempre al chorro del agua fría. Pero en este contexto actual de sequía, tratamos de recomendar el uso de ese agua tan fuertemente y proponemos el uso de microondas, que es efectivo y trabaja muy bien cuando tienen que hacerse descongelaciones rápidas. Está bien. Sí, porque hay gente que por ahí después le agarra el apuro. ¡Ay, me olvidé de congelar el pollo y es para esta noche! Entonces lo meten en agua caliente, ponele. Sí, bueno, también nosotros no recomendamos que sea agua caliente, pero cuando las papas queman y estamos apurados, hay que hacer un baño ahí de inmersión con agua tibia y tratar de ir renovando ese agua, porque el agua tibia esa enseguida se enfría, entonces tarda más en descongelarse. Hay que renovar de vuelta el agua, poner agua tibia y así estar atentos a que se descongele bien y cocinar rápido, para que no pase mucho tiempo en lo que se llama la zona crítica. La zona crítica de un alimento es la temperatura ambiental. Y siempre doy un ejemplo en las capacitaciones para que la gente tome conciencia de que cuando un alimento crudo o perecedero está a temperatura ambiente, si hay una sola bacteria dando vuelta ahí, tarda
alrededor de 20 minutos en duplicarse, ¿sí? En generar otra bacteria. Por lo tanto, si pasa 8 horas ese alimento en esa temperatura ambiental y con todas las condiciones dadas, se formarían alrededor de 16 millones de células, ¿sí? Para que entren en conciencia de la importancia o la rapidez que tienen los microorganismos en multiplicarse, ¿sí? Por eso siempre proponemos, evitemos zonas críticas de temperatura, que es temperatura ambiental. Ahí está. ¿Qué alimentos? El otro día salió también en la charla con Fermín, y esta es la última. ¿Qué tipo de alimentos son los que no hay que poner en la heladera? Y el tema de los de los huevos era un tema recurrente. Hay gente que te dice, no hay que poner huevos en la heladera. Se hablaba también, o está el tema, viste, muy dando vuelta, el tema de la temperatura en la puerta de la heladera, que es distinto al interior. Gente que te dice, no se frisa huevo cocido. ¿Cómo es el tema? Sí, nosotros por ahí lo que charlamos entre los técnicos, que siempre brindamos esa información, los huevos se tienen que mantener frescos, en un lugar fresco, y bueno, si hay posibilidad en la heladera, si tenés el gabinete ese en la puerta que tiene como un compartimento plástico separador, mucho mejor, porque recuerden que vienen sucios en muchas oportunidades esos huevos, y no se recomienda lavar antes, porque se afecta a lo que se conoce la permeabilidad de la cáscara, entonces pueden ingresar microorganismos de la parte superficial de huevo hacia el interior. Entonces lo que recomendamos es dejarlo como vienen así en la heladera, en el gabinete separado, que no entre en contacto con nada, y enseguida cuando uno los va a usar, sí, lavarlo muy bien para eliminar todo residuo que haya del exterior, ¿sí? Así que tratamos de recomendar eso, mantener el lugar fresco, y si no, y de ser posible en la heladera, en un lugar donde esté separado, alejado de los alimentos, sí, que uno tiene normalmente ahí. Hay algunas heladeras nuevas que trae espacio para 10 y no para 12, para la docena. Sí, ¿viste? Es muy llamativo, sí, verdaderamente. Es caprichoso. Sí, no sé si es algún mensaje de la industria de las heladeras de que la docena no debería traer más 12, ¿viste? Cobrarte 12 y darte 10. La nueva, es un tema de debate. La modernidad. La modernidad. Sí. Ha sido un gusto poder charlar con vos, Juan. Gracias, y por supuesto, gracias, cualquier duda se pueden poner en contacto a través del Facebook del Puesto Chañar. El licenciado Juan Gómez, instructor de la Unidad Didáctica Productiva, Sala Comunitaria de Elaboración de Alimentos y Bebidas Fermentadas. Querido amigo, la seguimos en otra ocasión. Gracias, Tocayo, igualmente. Nos vemos, Chau, Hasta la próxima. Les mando un saludo a todos.